Me di cuenta de que mi esposo estaba utilizando su instrumento con nuestra hija. Reconozco que suena espantoso. Y les aseguro que lo fue. Jamás pensé experimentar algo tan sombrío y vedado. Algo que me consumiría de esa forma. En el día de hoy compartiré con ustedes mi relato. Cada pormenor de esta deslealtad. Y cómo hemos llegado a este punto sin posibilidad de vuelta atrás. Estén listos. Ya que lo que están por escuchar es una historia que desafía todas las normas. Un misterio familiar que nunca debió ser revelado. ¿Están preparados para sumergirse en este relato de amor apasionado y engaño? Permanece a mi lado y descubre la profundidad del engaño. Mi nombre es Laura. Una mujer de 40 años que ha enfrentado desafíos con 2 matrimonios a cuestas y una hija que siempre ha sido mi principal motivación. En un momento de desaliento. Carlos. Mi segundo esposo. Apareció en mi vida cuando creía que el amor no renacería en mi corazón. Con una imponente presencia que inundaba la habitación y una sonrisa tranquilizadora. Me envolvió con sus palabras y acciones, creando la sensación de que él y yo teníamos una conexión especial y significativa. Algo que anhelaba sin ser consciente durante un extenso periodo. Al comienzo, todo resultaba tan sencillo, tan espontáneo que parecía demasiado perfecto para ser real. Me habitué a estar cerca de él, a la forma en que me observaba como si fuera lo más relevante en su universo. Aunque había tensiones y enfrentaba el reto de incluir a mi hija, Marta, en esta nueva fase. Creía firmemente en que el cariño y la consideración entre nosotros podrían vencer cualquier obstáculo con el paso del tiempo. Sin embargo, Marta nunca lo percibió de igual forma. Ella lo veía como un forastero. Alguien que se había introducido en nuestras vidas para quitarle el sitio de su padre. Manifestando su descontento y desaprobación en cada mirada y en cada palabra cargada de resentimiento. Los primeros indicios de esta presión eran sutiles. Apenas perceptibles. Marta siempre encontraba motivos para no unirse a nosotros en la cena. Durante nuestras comidas juntos. La atmósfera se tornaba densa. Con pausas incómodas que se extendían sin fin. Emitía observaciones ingeniosas pero punzantes. Explorando cada error en su persona. Cada punto débil que pudiera revelar. Expresaba su opinión a su madre sobre la artificialidad del sentido del humor de la otra persona. Al mismo tiempo que intentaba sonreír de manera forzada. Carlos. En vez de percibirlo como una crítica. Solía burlarse de esos comentarios. Mencionando que eran simplemente chistes de jóvenes. Sin embargo, era evidente su desdén en la mirada y percibía cómo la separación entre ellos se acentuaba con cada interacción. Tengo fresco en la memoria una noche específica. Decidimos organizar una velada de películas en nuestro hogar con la intención de fortalecer lazos y disfrutar juntos en familia. Hice palomitas de maíz con la esperanza de generar un entorno acogedor que pudiera traer un cambio positivo a la situación. Tomamos asiento en el sofá. Con Marta a nuestro lado izquierdo y Carlos al derecho. Desde el comienzo. Percibí cómo ella lo esquivaba incluso con solo una mirada. Cada vez que él opinaba acerca de la película. Ella rodaba los ojos y dejaba escapar un suspiro suavemente. Mostraba impaciencia y desdén con sus gestos. Creando una atmósfera incómoda que distanciaba lo que debería haber sido un momento familiar. Después, Carlos realizó una acción que me dejó perplejo. Ante la tensión percibida. En vez de buscar tranquilizarla o mantenerse alejado. Se aproximó a Marta y le susurró algo al oído con la intención de provocarle una sonrisa. Se trataba de un comentario trivial. Una broma simple acerca de la película. Pero al estar tan cerca físicamente, experimenté una sensación extraña. Como si algo estuviera fuera de lugar. De repente, Marta se alejó de él de manera brusca, mostrando claramente su desagrado en el rostro. La molestia era tan grande que decidí dar por finalizada la noche antes y nos retiramos a descansar a nuestras habitaciones. Con un silencio pesado en el ambiente. A pesar de mi esfuerzo por no prestar atención a la sensación de intranquilidad. En mi interior persistía la certeza de que algo no marchaba como debía. Comencé a darme cuenta de que Marta y Carlos intercambiaban miradas que me resultaban enigmáticas. Eran breves. Pero lo bastante para incomodarme. Al sorprenderlos en conversaciones privadas.
Cesaban de inmediato y modificaban el tema de la charla. Deseaba convencerme de que todo estaba en mi mente. De que los celos de Marta y los intentos de Carlos por acercarse a ella eran algo normal. No obstante, al tratar de aclarar mis interrogantes, los momentos incómodos persistían surgiendo. Como si una sombra sombría nos rodeara. Esa tarde, al llegar a casa antes de lo habitual tras una jornada laboral, los descubrí en la sala conversando en tono bajo. Me resultó curioso el tono condescendiente y suave que Carlos utilizaba al dirigirse a Marta. Observé cómo ella reaccionaba con una expresión facial desconocida para mí. Una mezcla de inocencia y nerviosismo que me impactó. Decidí interrumpir el momento sin intención de ser entrometida, haciendo algo de ruido al entrar, con la esperanza de que fuera simplemente una charla informal. A pesar de todo, tenía la certeza de que algo no marchaba como debía. Traté de entablar una conversación con Marta acerca de mis emociones, procurando comprender su perspectiva sin emitir juicios. Sin embargo, cada vez que se abordaba el asunto, ella evitaba la conversación o se retiraba sin dar una respuesta. Pensaba que quizás se trataba simplemente de la rebeldía típica de la juventud. Que su malestar era una reacción natural ante la presencia de una figura paterna que no era la suya. Con el paso de los días, la inquietud que sentía comenzó a influir en mi vínculo con Carlos. La distancia entre nosotros crecía. Y al tratar de acercarnos, percibía en sus acciones una falta de calidez que me resultaba imposible pasar por alto. La llama que antes nos unía se extinguía poco a poco, dejando un sabor desagradable. Una separación que aumentaba con el transcurso del tiempo. Cuando llegó el aniversario, estaba decidida a lograr que todo mejorara y a reavivar la llama de la pasión que habíamos dejado atrás. Me preparé con esmero para él, anhelando revivir lo que nos había unido inicialmente. Al principio, mostró receptividad ante mis intentos. Al abrazarnos, su contacto me hizo sentir, por un momento, la emoción de revivir los primeros días de nuestra historia juntos. A medida que nos aproximábamos, sus manos acariciaban mi piel y traté de entregarme al instante, percibiendo la delicadeza de su piel y el calor de su cuerpo pegado al mío. Pero algo no marchaba como debía. Parecía como si su atención estuviera en otro sitio, lejos de la conversación, perdida en sus pensamientos. A pesar de mis esfuerzos por establecer un vínculo con él, percibía una distancia que me resultaba incomprensible. Al llegar al clímax de nuestra reunión, él se quedó dormido de repente. Su respiración pausada y constante interrumpiendo el silencio que había buscado para encontrar tranquilidad. Allí me encontraba. Desprotegida. Frágil. Tratando de sostener un amor que parecía desmoronarse entre mis dedos. Permanecí junto a él por un tiempo adicional, contemplando su rostro entre las sombras, buscando en sus rasgos algún indicio de la situación. Alguna pista que me ayudara a comprender la razón por la cual percibía que él se encontraba tan distante, tan alejado. A pesar de su presencia, mi interior se llenaba de vacío, provocando en mí una sensación de soledad inexplicable. Al día siguiente, presencié nuevamente su interacción con Marta, la cual despertó de nuevo mis dudas al ver la cercanía con la que se trataban. En esta ocasión, él murmuraba algo en su oído, provocando risas nerviosas en ella, quien se alejó rápidamente al percatarse de mi cercanía. En ese instante comprendí que tenía que confrontar la realidad, a pesar del dolor que ello implicara. Al día siguiente, todavía conmocionada, percibí algo inusual en cómo se relacionaba con Marta. La tensión no resuelta entre ellos me mantenía en guardia. Algunos días más tarde, en plena noche, mientras trataba de dormir, percibí un ruido que provenía de su cuarto. Avancé con cuidado, sintiendo como latía con fuerza mi corazón. Y desde la rendija de la puerta, presencié una escena que me dejó sin aliento. La proximidad con la que Carlos abrazaba a Marta me incomodaba. Presencié el momento en que la levantaba. Sus cuerpos unidos en una cercanía que no debería haber visto jamás. Con delicadeza la puso en su lugar, mostrando una especie de reverencia que, en diferentes momentos, habría sido cariñosa.
Pero en ese instante solo provocaba un sufrimiento inmenso. Presencié el cruce de miradas entre ellos y noté que cada movimiento parecía acentuarse. Como si estuvieran cautivos de una conexión que me generaba una sensación de sorpresa y desaprobación. ¿Desde dónde me encontraba? En la oscuridad. Observaba atentamente cada gesto suyo. Como si mi mente intentara asimilar cada aspecto para entender lo inexplicable. Experimenté la carga de la deslealtad llenando todos los rincones de mi ser. Al presenciar cómo se entregaban con una espontaneidad y despreocupación que me causaban un profundo dolor. Carlos. Con delicadeza medida. Recorría con sus manos el cuerpo de Marta. Sus movimientos tan cercanos que daban la impresión de estar destinados a instantes de amor sincero. La manera en que su rostro se acercaba al de ella. Hablándole en voz baja. Con palabras que no lograba escuchar pero que claramente impactaban a Marta. Provocó en mí una sensación de vértigo. Como si estuviera perdiendo el equilibrio. Su reacción combinaba una actitud tímida y entregada que jamás había presenciado en ella. En la habitación se podía sentir la tensión. Y la complicidad entre ellos se hacía cada vez más notoria a medida que el tiempo transcurría. Al principio. Tuve la reacción de intervenir y enfrentarlos. Pero la sorpresa y el temor me dejaron inmovilizado. Permanecí en ese lugar. Mirando desde la sombra. Mientras mi cerebro intentaba comprender lo que mis ojos percibían. Se sentía como si estuviese prisionera en una terrible pesadilla de la que no lograba despertar. A medida que transcurrían los segundos. Mi corazón se fracturaba un poco más. Al final. Al no poder resistir más. Me retiré en silencio mientras mis lágrimas caían sin freno. Busqué refugio en mi cuarto. Intentando hallar una razón lógica para lo que presencié. Sin embargo, no encontré ninguna excusa que pudiera validar tal acto de deslealtad. La confianza que deposité en Carlos se desvaneció por completo. Dejando únicamente un sentimiento de vacío y desamparo. Permanecí despierto durante toda la noche. Recordando una y otra vez ese momento en mi cabeza. La llegada del alba despertó en mí una resolución inédita. Era consciente de la necesidad de confrontar a Carlos y Marta. Pero también comprendía la importancia de abordar la situación manteniendo su dignidad y control. Aquella mañana. Me dirigí hacia ellos en la sala. Con mi voz temblorosa pero decidida. Les narré lo que presencié y demandé una justificación. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Marta. Mostrando en su rostro una combinación de timidez y temor. Por su parte. Carlos trató de rechazarlo inicialmente. Pero al final. Al darse cuenta de que no tenía otra opción. Reconoció sus acciones. Las palabras que pronunció se sintieron como afiladas dagas hiriendo mi corazón. Mis disculpas. Laura. Expresó con la voz entrecortada. No tengo idea de cómo ocurrió. Pero me dejé llevar por la situación. Cometí un grave error y estoy completamente comprometido a corregirlo. Sin importar lo que tenga que hacer. En medio de sus lágrimas. Marta trató de comunicar que la situación había sido confusa para ella. Que se había sentido desprotegida y que Carlos había aprovechado esa vulnerabilidad. Sin embargo, las palabras pronunciadas no lograban aliviar la angustia ni el sentimiento de deslealtad que la invadían. La situación se volvía cada vez más insoportable a medida que tomaban conciencia de sus acciones. En ese instante, opté por una elección. Les comuniqué que requería un periodo para reflexionar. Que me resultaba imposible continuar compartiendo residencia con ellos mientras intentaba asimilarlo todo. Solicité que se retiraran temporalmente para que pudiera contar con el espacio suficiente para recuperarme y reflexionar sobre el rumbo de nuestras vidas. A pesar de que Carlos trató de expresar su deseo de solucionar la situación en colaboración. La otra persona se mantuvo firme en su postura. Sentía la necesidad de estar en soledad. De contar con espacio para poder reorganizar mi vida tras esa gran deslealtad sufrida. Marta. A pesar de estar destrozada por el dolor. Comprendió la situación y se retiró en silencio. Durante los días posteriores. Me esforcé por reconstruir mi vida paso a paso. Conté con el respaldo de seres queridos y amistades durante esos momentos tan complicados. De manera gradual. Fui hallando la determinación para continuar. Para encarar un porvenir que jamás había visualizado.
Tenía plena conciencia de que el trayecto sería extenso y complicado. No obstante, confiaba en su fortaleza y en la posibilidad de superar. Con el transcurso del tiempo. Esta traición tan intensa. La ruptura de la confianza y el amor dejó marcas imborrables. Pero descubrí que la capacidad de sobreponerse es una de las virtudes más importantes de la humanidad. Aunque fue dolorosa. Este evento me mostró la importancia de la sinceridad y de creer en mis propias corazonadas. A pesar de los esfuerzos de Carlos y Marta por buscar el perdón. Su acto desleal dejó una huella imposible de borrar. Enseñándome la relevancia de la fidelidad y el respeto en toda relación. ¿Esa narración corresponde a mi relato? Hazme saber tu punto de vista en la sección de comentarios. Si el contenido te ha agradado, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras publicaciones. Hasta luego.